tardes a todos y bueno, quiero en primer lugar saludar a todos los espectadores que tanto dentro como fuera de España pues nos están siguiendo y os vais incorporando a este debate, a este ratito de tertulia en torno a un tema pues mágicamente interesante como ha sido la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y bueno, sobre todo en primer lugar daros las gracias a los Abakeepers, a los compañeros de este gran foro de comunicación, de imagen, llamado Abacip, que es, bueno, que lleva camino de esos 9 años de vida y que a lo largo de estos 9 años pues se ha ido juntando una serie de profesionales de todos los ámbitos del marketing y la comunicación y la imagen, y que bueno, yo creo que somos, no por nada, yo creo que somos un ejemplo desde Valencia de cómo se pueden hacer las cosas y cómo juntar pues grandes sinergias, grandes ideas y grandes profesionales en torno a algo tan apasionante como es la comunicación. También dar las gracias a todos los que dais sentido a esta charla y estas jornadas, que sois los que nos veis y los que nos preguntáis, los que participáis de nuestros debates. Agradeceros encarecidamente el que nos acompañéis una vez más en este debate tan apasionante. Y bueno, tan apasionante porque creo que no hace falta decir que lo que vivimos antes de ayer en esa toma de posesión fue una jornada única por una cantidad de aspectos que la diferencian de otras tomas de posesión, como nunca, empezando porque no estuvo presente el expresidente saliente, y otras muchísimas cosas que abordaremos a lo largo del día de hoy. Y lo abordaremos desde varios ámbitos y varios aspectos diferentes. Entre ellos pasaremos por la parte más de la propia comunicación y marketing del acto, por la parte histórica, por las peculiaridades, las curiosidades. También nos enfocaremos en la parte del discurso, una parte muy interesante que yo creo que os va a gustar muchísimo, la parte de lo que podemos transmitir a través del discurso. Luego también tocaremos la parte de relaciones internacionales, geoestrategia y geopolítica, y también, bueno, pues el futuro inmediato, a corto y largo plazo y medio plazo, de lo que puede ser ahora la nueva etapa de la administración Biden. Por todo ello contamos hoy pues con 4 o 5 expertos espectaculares en la materia, en cada uno de sus ámbitos, a los que quiero agradecer la participación hoy en esta tarde. Y bueno, quiero agradeceros porque es un lujo contar con cada uno de vosotros, tanto con María como con con Pepe Morgan, con Lucas y con Héctor. Paso ahora también bueno, antes de comenzar esta apasionante jornada, pues voy a comentaros un poco quiénes son cada uno. En el centro de la pantalla tenemos a Pepe Morgan, es licenciado en Derecho, especializado en Derecho Público por la Universidad Cardenal Herrera CEU, es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. En este momento no ejerce, ya que ejerce como asesor jurídico del Grupo Popular de la Diputación de Valencia. Es portavoz municipal del Grupo Popular en un pueblo muy pequeñito en la provincia de Valencia, que es la Pobla del Duc. Y aparte, pues es un conocidísimo colaborador de diferentes medios de comunicación, sobre todo en la sección de opinión. Actualmente escribe en Es Diario, Comunidad Valenciana, y participa en la tertulia radiofónica de Amanece Valencia en Plaza Radio. Además de todo esto, es un exjugador de rugby y además enamorado de este deporte del balón achatado. Te doy la bienvenida, Pepe. Y bueno, y contigo vamos a comenzar. Contigo vamos a comenzar esta jornada y bueno, sobre todo por darte un poquito la entradilla y porque hablemos de esas curiosidades y esas cosas históricas que quizás no todos conocemos, y tú sí, porque lees mucho y la verdad es que te interesa mucho el tema de Estados Unidos y su historia. Bueno, como he dicho antes, vivimos una jornada histórica el martes y en lo que llamamos Inauguration Day. Entonces yo quería que empezaras un poco pues comentándonos en qué consiste este acto, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y bueno, todo aquello que concierne a este acto tan importante. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Saludaros a todos los ponentes, que algunos ya nos conocemos durante mucho tiempo y otros he tenido pues, la suerte de conoceros hoy. Agradecer a Abacip que hayáis contado conmigo para participar en esta sesión sobre el Inauguration Day. La verdad es que quería enfocar la proyección de esta pequeña intervención sobre todo desde un punto de vista histórico, pero lo cierto es que por deformación profesional me he pasado mucho a la cuestión jurídica, así que supongo que entre historia y derecho acabará por mezclarse esta compota de intervención, donde pretendo pues, resaltar algunas cuestiones que sí que considero muy importantes del sistema constitucional americano.
La temática sobre la que esa exposición es la ceremonia de investidura. En inglés es Inauguration Day, pero bueno, es lo que en Europa llamamos una investidura, es una toma de posesión, el juramento del cargo y por tanto el inicio de un mandato. Lo cierto es que esta toma de posesión desde el año 37 se viene celebrando el 20 de enero. Antes de esa fecha, que creo que es el segundo mandato de Franklin Delano Roosevelt, se celebraba en marzo y en abril. Ayer, en fin, antes de ayer vimos unas imágenes donde los asistentes a la ceremonia pasaban bastante frío. Supongo que en las anteriores épocas, cuando se celebraba en marzo y en abril, pues por lo menos la climatología acompañaría más que en las fechas actuales. También es cierto que la sesión inaugural de ayer respondía a unos elementos que no se habían dado nunca, como la pandemia del COVID que estamos viviendo y la ausencia de tanta gente como normalmente se suele congregar en este tipo de ceremonias. Yo, más allá de la polémica temporal y coyuntural, de la asistencia o no al acto del presidente saliente, que se ha dado en otras ocasiones, también por la fatalidad. Sabéis que han habido presidentes de los Estados Unidos que fueron asesinados, los más famosos Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy, presidentes de los Estados Unidos que salieron por la puerta de atrás, como el caso del presidente Nixon, como consecuencia del escándalo de Watergate y que tuvo que ser sustituido por su vicepresidente tras la dimisión. Y bueno, pues más allá de esta polémica y de la fatalidad histórica de los otros casos, yo me quería centrar sobre todo en el juramento y en la toma de posesión, porque el juramento y la toma de posesión es fundamentalmente un acto jurídico de rango constitucional en el marco del nombramiento de un jefe de Estado. Es decir, aquí se está nombrando a un jefe de Estado que luego profundizaremos, pero que no solo es jefe de Estado, sino que además es jefe de gobierno, que es algo que no se produce en Europa y que se produce mayoritariamente en todos los países del continente americano, o en casi todos los países del continente americano. Te diría yo que salvo aquellos que por pertenecer a la Commonwealth tienen como jefe de Estado al monarca inglés o a la reina de Inglaterra en este caso. Y es un jefe de Estado de una unión de estados y por tanto de lo que venimos a llamar un Estado federal, posiblemente de la época moderna el Estado federal más moderno del mundo, de donde nace su soberanía, es decir, la soberanía nace de las diferentes soberanías de los 13 estados constituyentes, ahora ya 50 y pico, que forman los Estados Unidos, y que tiene esta Constitución como gran principio la separación de poderes. Es decir, la separación de poderes es el gran sacramento, es el gran ritual, es el gran principio, el gran valor de la Constitución americana. Una separación de poderes, además, estricta, donde el legislativo se elige por un lado, la jefatura del gobierno, el ejecutivo, se elige por otro lado, y el Poder Judicial tiene su proceso separado de nombramiento, pero que está intrínsecamente relacionada en la medida en que es un contrapeso cada uno de los poderes respecto del otro. Conviene señalar que esta separación de poderes se observa claramente en la ceremonia de investidura. Porque ¿dónde se realiza la ceremonia de investidura? ¿Dónde se realiza el Inauguration Day? En las puertas, en las escaleras del Capitolio, que es el poder legislativo. ¿Y ante quién se realiza ese juramento? Ante el presidente de la Corte Suprema, lo que vendría a ser el Tribunal Supremo en lenguaje continental y no anglosajón. Es decir, están los tres poderes representados. Quiero decir que la toma de posesión se realiza ante la magistratura, la cabeza del Poder Judicial, y se realiza en el edificio que representa el Poder Legislativo de los Estados Unidos. Yo creo que eso es muy importante, porque esa separación de poderes que inspiró la Constitución de los Estados Unidos de América no es más que la representación del viejo anhelo que se tenía en la Roma republicana de a toda costa evitar la acumulación de poderes, es decir, de vencer el tabú de la corona de laurel que le puso Antonio a César, el tabú de los antiguos reyes, es decir, la acumulación de poderes como un principio que no puede ser compatible con la idea de una república, de la República Romana, aunque no podía ser compatible con el nacimiento de una república federal, de la unión de unos estados, como se produjo a finales del siglo XVIII con el nacimiento de los Estados Unidos de América. Y viene además de unos principios que inspiraban
a los cargos de representación de la antigua Roma republicana. Y eran los principios de temporalidad, de colegialidad y de electividad. Es decir, los cargos en Roma eran colegiados en el sentido de que había un cónsul que, digamos que, entenderme, vamos a poner esto entre comillas, pero ejercía el poder ejecutivo, un pretor que era el que ejercía el poder judicial y otros cargos menores como el defensor, el de cuestor, por lo que no se acumulaba todo el poder en un mismo cargo y había un contrapeso, eran temporales y eran electivos. Y volviendo a la ceremonia que se produjo antes de ayer, comprobamos que estaban, como he dicho antes, los tres poderes soberanos representados en esa ceremonia. Estábamos en el Capitolio, en el depositario de la soberanía de los Estados Unidos, tanto la soberanía constituida como federal, como la de todos los estados, porque sabéis que en el Capitolio está el Congreso, que se compone de la Cámara de Representantes, que digamos que son lo que vendrían a ser los diputados aquí, que se eligen por circunscripción, y los senadores, que son representantes territoriales de sus estados. Es decir, están esas dos vías representadas, la del conjunto de la nación, como también la de cada uno de los estados que forman parte de la Unión. Estaba efectivamente representado el Poder Ejecutivo, en la medida que el que toma posesión es la cabeza del Poder Ejecutivo, y como decía antes, desde una óptica europea nos sorprende, en tanto en cuanto no se diferencia entre la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno. Es decir, que el Poder Ejecutivo propiamente y la más alta magistratura, en el caso de los Estados Unidos, pues converge en una misma persona. Y estaba, por supuesto, pues representado también el Poder Judicial con el juramentado, que era la persona que recibía el juramento del presidente entrante, el representante en este caso de la Corte Suprema o del Tribunal Supremo. Una separación de poderes que, bueno, pues nosotros aquí solemos por tradición atribuir a Montesquieu, pero bueno, que tiene mucho más pozo histórico atrás en la cultura anglosajona. Es decir, que cuando la guerra civil se produjo en 1680 en Inglaterra y se levantó Cromwell contra el rey, se levantó porque defendía la bandera del Parlamento como depositario de la soberanía frente a las imposiciones del monarca. Y todo eso inspira el nacimiento de los Estados Unidos necesariamente. Si tú vas a la fundación de la Nación Americana, encuentras la Declaración de Derechos del Hombre de Filadelfia, pero es que tiene precedentes, que en las primeras colonias de los peregrinos que fueron a los Estados Unidos, en sus actas fundacionales, decían que estas colonias son propiedad del soberano, del rey de Inglaterra, pero los hombres que viven en estas colonias son hombres libres y pueden practicar la religión que, imaginaros que toda esta gente venía huyendo mayoritariamente de las guerras de religión de Europa, ¿no? Y tenían libertad religiosa ya en esas colonias, con lo que nos iba dando forma, tanto filosófica como jurídicamente, a lo que vendría después. Un Estado donde ya no valía la cobertura del carácter divino de los monarcas, en la medida que, como venían de una tradición protestante, leían ellos mismos la Biblia y habían entendido que el párrafo donde habla que Dios hizo a imagen y semejanza a los hombres, equipara a todos los hombres en dignidad y, por tanto, no hay alguien que esté tocado por encima de los demás para poder ejercer el poder en nombre de Dios. Con lo que todo este trasfondo filosófico, jurídico, incluso religioso, va sentando las bases de lo que será, en mi opinión, el nacimiento de la nación más libre del mundo en cuanto a libertad radical. En cuanto a libertad radical. No estamos hablando de otras formas de libertad, pero sí la libertad radical entendida como la igualdad de posibilidades, de oportunidades y la libertad ideológica y de pensamiento de cada uno de los nacionales de ese país. Y volvemos al juramento, donde nos habíamos quedado antes, de que se me fuera un poquito la cabeza hablando de cuestiones más filosóficas o más históricas, pero el contenido del juramento yo creo que también es muy importante. Y cada presidente pronuncia el siguiente juramento, que es el que está recogido en el artículo 2 de la Constitución americana en la sección primera.
Entonces dice, traduzco al castellano: juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y, hasta el límite de mi capacidad, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, el juramento, ya lo veremos porque vamos a comparar con otros juramentos de otras tomas de posesión de jefes de Estado, en este caso europeos, siempre va ligado al carácter constitucional del mismo. Siempre integran la protección de la Constitución, del respeto de la Constitución, como una garantía precisamente de la no acumulación de poder, de la no salida en su mandato o en el ejercicio de su cargo del Estado de Derecho, del rule of law, como uno de los principios básicos para garantizar esa separación de poder. E insisto, ante todo, la investidura, el juramento, la aceptación del mandato, que es lo que se está produciendo, es un acto jurídico con eficacia y con efectos. Y por eso, como os he adelantado, acudo al derecho comparado, que es una técnica pues, pseudohermenéutica, pero bueno, que yo creo que es válida, si me permitís la licencia, que sirve para explorar los rasgos comunes de este tipo de actos en diferentes países, en este caso de nuestro entorno. Y, por ejemplo, aquí en España, el rey, cuando jura, en su coronación, jura ante las Cortes Generales reunidas en sesión, Senado y Congreso, en este caso en el Congreso de los Diputados, es decir, está presente el poder legislativo, el depositario de la soberanía nacional, y lo hace mediante una fórmula que viene recogida en el artículo 61 de la Constitución, que dice que el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Yo creo que es muy interesante este artículo de la Constitución, en la medida en que recoge la fórmula americana de guardar respeto hacia la Constitución, es decir, no salirse del Estado de Derecho, del imperio de la ley, pero introduce el elemento de las comunidades autónomas que, bueno, pues sin ser un país federal, pero sí que tiene tal trascendencia la cuestión territorial en España que hasta en el propio juramento del jefe del Estado se autoexige al jurar el respeto de los derechos, dice, de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. En Francia, que como todos sabéis es una república semipresidencialista, se hace en una ceremonia en el Elíseo, de que Francia yo creo que sería el caso más particular y más diferente del resto de los países que vamos a comparar. Yo creo que viene sobre todo motivado por las modificaciones que introdujo De Gaulle con el nacimiento de la Quinta República. Pero bueno, se hace una ceremonia en el Elíseo y el fedatario, el juramentado en este caso, es el presidente de un órgano extraño que tienen allí, que se llama el Consejo Constitucional, pero no tiene nada que ver con un tribunal constitucional, sino que viene a ser un órgano asesor donde recalan normalmente los antiguos presidentes, y hay también otra parte de ese órgano asesor que se nombra por los presidentes, entre, en fin, pues, magistrados de reconocido prestigio y demás que tienen una trayectoria. Por tanto, pues sería, digamos, la ceremonia más alejada de incluir a los tres poderes, o por lo menos simbólicamente representar la presencia de los tres poderes en ese acto. Porque, por ejemplo, en Italia, el presidente de la República, que no es un presidente, como en el caso francés, elegido directamente por los ciudadanos, sino que es un presidente al que votan los diputados, los senadores y unos delegados que envían las regiones italianas. También es importante destacar la presencia de la territorialidad como un factor importante en el nombramiento de un jefe de Estado. Bueno, pues se hace una sesión conjunta de los senadores, de los diputados, jura fidelidad a la República y guardar realmente la Constitución, por lo que estamos otra vez con ese elemento, ese factor común de guardar respeto a la Constitución como una continuidad en todos estos juramentos, y además pronuncia el único discurso que pronuncia el presidente de la República Italiana en el legislativo, porque luego ya durante su mandato tendrá reuniones, incluso envía misivas, pero ya nunca más vuelve a pisar el presidente de la República, por aquello de la separación, de exteriorizar la separación de poderes, volverá a pisar el legislativo. Yo he incorporado también, por simbólico,
el juramento del Lendakari, porque me parece uno de los juramentos más destacables o peculiares de los presidentes de comunidades autónomas, puesto que el resto de juramentos pues, suelen tener el mismo patrón. Y es una fórmula que está inspirada en el juramento del primer Lendakari, el Lendakari Aguirre. Se hace bajo el árbol de Guernica, que, bueno, pues que representa sobre todo la foralidad, ya que ahí en la Casa de Juntas de Guernica es donde se reunían en tiempos forales el autogobierno que tenían en Vizcaya, y se hace ante un ejemplar del estatuto y ante un ejemplar del Foro Viejo de Vizcaya. Normalmente pues, se suele jurar ante la Biblia o el propio texto constitucional, y en este caso pues introducen esos dos elementos y el juramento, el último, que está inspirado sobre el de Aguirre, porque es cierto que cuando Patxi López fue Lendakari lo modificó, le restó contenido confesional, por aquello de que era el primer Lendakari socialista. Dice, traduzco del vasco: humilde ante Dios y la sociedad, en pie sobre la tierra vasca y bajo el roble de Guernica, con el recuerdo de nuestros antepasados, juro ante vosotros, representantes del pueblo, cumplir fielmente mi mandato. Lo juro. Creo que es uno de los juramentos más peculiares que tenemos en España y distinto al resto de los juramentos de presidentes de comunidades autónomas, que en este caso en muchas ocasiones se realizan de la propia Asamblea Legislativa. Una cosa, Pepe, sí. Antes de que continúes. Prometo acabar en breve. No, o sea, tengo que decir que es espectacular el análisis histórico que, vamos, desde la época romana hasta el día de hoy, y además haciendo una comparativa con otros países, y pues la verdad que es espectacular la dimensión que has cogido, pues sobre todo a través de ese hilo conector que es el juramento. Y bueno, también quería comentarte como curiosidad, dado que ese carácter jurídico tan importante en el cual reúne, ¿no?, ese acto de inauguración, que como aquí, pues eso, aquí reunimos las Cortes Generales y eso asume ese acto jurídico. Yo quería preguntarte sobre todo, no sé si lo tenías integrado dentro de tu intervención, pero sobre todo si tú has localizado algo diferente en este mismo acto, de este acto con Joe Biden, a diferencia de los anteriores, algún elemento distinto. No, yo creo que los únicos elementos distintos, aparte de la localización, que es cierto que los primeros juramentos de los presidentes de los Estados Unidos no se realizaron en Washington, pero porque no estaba ahí la Asamblea Legislativa. Así que, si no me equivoco, creo que George Washington jura en el edificio actual del Wall Street, de la Bolsa, que fue el primer legislativo que hubo, que estaba en Nueva York. Luego el legislativo se trasladó a Filadelfia y finalmente, pues ya en tiempos más modernos, se jura en el Capitolio, que es donde en Washington DC ya se acumula pues todos los edificios del Gobierno Federal, del Legislativo Federal y de la Corte Suprema Federal. Sí. Entonces eso sí que sería, al margen, bueno, pues ya de la casuística esta del tema de que no ha acudido el presidente saliente, y efectivamente, pues bueno, lo que vimos ayer, el distanciamiento social, etcétera, pero bueno, eso viene provocado desgraciadamente por las circunstancias sanitarias que estamos viviendo en todo el mundo. Pero bueno, esos serían a lo mejor los elementos de diferencia que sí que podemos señalar en ese sentido. Pero bueno, yo, y por continuar y acabar enseguida, sí que quería destacar que desde un punto de vista europeo, creo que lo he dicho antes, nosotros distinguimos claramente entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno. El jefe del Estado no representa ninguno de esos tres poderes, pero lo que hace o lo que tiene es una función de arbitraje. Incluso en países como la República Francesa o Portugal, donde al jefe del Estado se le elige directamente, y eso le da, digamos, una legitimidad mayor, porque es el sufragio popular el que le pone en ese lugar, le elige, ya no es tanto una elección, vamos a decir, diferida o derivada a través de los senadores y los congresistas en sesión única o con un colegio electoral elegido por las regiones, etcétera. Incluso en esos lugares
el gobierno en Europa siempre depende de la confianza del legislativo. Es decir, vosotros lo sabéis, lo habéis visto en ocasiones donde el presidente de la República Francesa era conservador y el gobierno ha sido socialista porque el legislativo mayoritariamente, la Asamblea Nacional, tenía una mayoría absoluta o una mayoría de izquierdas. Sin embargo, eso en Estados Unidos no pasa. De ahí la importancia de, bueno, pues esta última votación diferida que hubo del senador de Georgia, puesto que ahora Biden va a empezar un mandato donde va a tener controlada, o al menos los demócratas van a tener controlados, la Cámara de Representantes, el Senado y el presidente, que aparte de ser el jefe del Estado, pues es el jefe del Ejecutivo, va a poder, ¿verdad?, disponer de toda esa mayoría que efectivamente marcará ese mandato. Y eso es algo que nos llama bastante la atención. Y por finalizar, sí que quería hacer un comentario de brocha gorda, pero bueno, tratando de avistar las claves de lo que puede ser este mandato que se inicia ahora de Biden. Y yo lo situaría en 4 puntos, ¿no? Desde luego va a ser un mandato marcado por la incertidumbre derivada de la situación sanitaria, económica y social que vivimos. Es muy difícil hacer predicciones sin tener un conocimiento claro de la efectividad de las vacunas, sin tener un conocimiento claro de cuándo realmente podremos decir que hemos superado toda esta pandemia. Yo voy a estar atento sobre todo a la política económica que desarrolla esta administración, porque cabe recordar que la administración anterior tuvo unos números económicos muy buenos. Es decir, que prácticamente los Estados Unidos, en el mandato de Donald Trump, hasta la llegada de la crisis económico y sanitaria derivada del COVID, tenía números de pleno empleo, que es algo que no sucedía prácticamente, yo creo, que desde 1960, ¿no? Atentos también a la política internacional. Es decir, que los últimos movimientos, desde luego, para España, vamos, el acuerdo que alcanzó Donald Trump con el rey de Marruecos, en fin, nos sitúa en una posición geoestratégica de más debilidad de la que teníamos con nuestro país vecino, y también a las alianzas geoestratégicas que pueda tener si Biden va a volver a los acercamientos con Irán, frente a la idea que yo creo que tenía esta administración saliente y el secretario de Estado Pompeo de favorecer a las monarquías sunitas de la península arábiga para que fueran un contrapoder precisamente con el régimen chií. Si Biden, en fin, va a también girar la mirada a la política que tuvo Obama, que incluso abrió las líneas comerciales con Cuba. Eso también yo creo que es uno de los puntos que deberíamos tener en cuenta. Y sobre todo, cuál va a ser la relación, que es lo que de verdad nos interesa fundamentalmente a los que estamos aquí, aunque sé que nos están viendo de otros lugares del mundo, cuál va a ser la relación comercial de los Estados Unidos con la Unión Europea y en lo que pueda repercutir a España y en concreto a las cuestiones agrícolas en la Comunidad Valenciana. Sabéis que, en fin, la agricultura valenciana tiene mucha relación comercial con los Estados Unidos. Y yo no quería acabar, aunque me he sentido muy viejo, al rescatar un posamanteles que me traje de los Estados Unidos en mi último viaje, sin enseñarlo. Me he sentido muy viejo porque, como veréis, salen todos los presidentes de los Estados Unidos salen aquí. Y el último presidente que tengo yo es Bill Clinton, así que imaginaros cuántos años hace de esto. Concretamente creo que es del año 97 que me lo traje. Y me llama mucho la atención porque en el otro lado del posamanteles sale el mapa y sale, pues yo creo que lo que ellos, en fin, veneran, ¿no? Como los romanos veneraban las 12 tablas, como uno de los principios fundamentales del nacimiento de su república, y es la separación de poderes, creo que se le dio, ¿no? Son las 3 ramas, la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa, con los 3 edificios, como ese gran principio al que hemos aludido en todo momento durante esta intervención. Así que yo creo que ya por esto, no sé si me he pasado el tiempo, os agradezco que me hayáis prestado atención y me quedo ya para escuchar a los compañeros. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe. La verdad es que nos hemos quedado absortos de tanto dato, de tanto conocimiento y tanto bagaje histórico que llevas ahí. Es espectacular. Creo que también tú has vivido y has trabajado o has
Estudiaste hace tiempo, me parece que en Seattle también, ¿no? Me parece hace muchos años. Sí, estuve trabajando precisamente cuando me traje. No, no, hace muchos años, sí. Cuando estaba Bill Clinton. Los años van pasando. Los años van pasándose. Pues sí, pues nada, pues agradecerte muchísimo tu intervención. Y ahora sí que vamos a hacer un cambio de registro total, y ahora pasamos a hablar de los aspectos más estéticos, de los aspectos más relacionados con el protocolo y ese marketing que lleva implícito un acto como este. Y bueno, pues para hablar de algo así, pues nada mejor que nuestro compañero Lucas Domínguez. Él es un auténtico crack. Es una bestia en este tema, es consultor internacional de imagen pública y protocolo, es experto en protocolo internacional, cultura y eventos. Ha trabajado tanto en España como en Francia y Estados Unidos, organizando tanto eventos sociales, culturales y políticos. Es miembro de nuestra directiva de Abacip y además es licenciado en teoría de la música y composición. O sea, espectacular, un lujo tenerte aquí, Lucas. Y bueno, pues para empezar a hablar un poco del protocolo que conlleva este acto, que me imagino que será algo muy trabajado y con una preparación bestial de días y de ensayos, pues podríamos empezar hablando un poco de esa puesta en escena, ¿no? Donde hemos podido ver que no solamente actúan los políticos, los jueces que toman juramento y los representantes de las cámaras, sino también determinados artistas y gente muy importante también para la nación, de todos los ámbitos, incluido también el de la música. Entonces, en este caso, podemos contar con Lady Gaga, con J-Lo y Katy Perry. Yo quería preguntarte qué te pareció a ti a nivel personal y qué tal te resultó a nivel protocolario el desarrollo de este acto. Pues a nivel personal y a nivel profesional me ha parecido brillante. Yo creo que el protocolo, una vez más, ha dejado bien claro que es una herramienta de comunicación con un poder incalculable. Creo que todos los elementos han contribuido a enviar no uno, sino varios mensajes, teóricamente, porque obviamente son cosas difíciles de demostrar sin unas pruebas y sin poder acceder a las fuentes principales, ¿no? Pero recogiendo los datos y analizándolos detenidamente, sí que podemos comprobar que hay varios puntos en los que coinciden. Uno de ellos es la apertura de la administración Biden-Harris al mundo. Ese acercamiento o esa reconciliación con el mundo latino creo que ha quedado más muy evidente. Y yo le he encontrado incluso una respuesta a todas estas personas que semanas atrás han estado diciendo que la administración Biden iba a debilitar los Estados Unidos en todos los sentidos, no solo que iban a perder poder económico, sino que como potencia podría debilitarlos, ¿no? Creo que ellos han transmitido fortaleza, han transmitido esperanza y han transmitido bastante frescura. Creo que han roto con ese puntillo rancio que tenía la administración Trump, que incluso Melania parecía que se tenía que contener de muchas cosas que le apetecían de hacer y no podía. Así que protocolariamente perfecto en todos los aspectos, muy bien organizado, la producción impecable, la prudencia, la seguridad importantísima en este momento más que nunca, impresionante también. Y lo más curioso de lo que me parece es que se hayan atrevido realmente a realizar el evento en el Capitolio. Tengo que decir que en sus inicios el evento no se realizaba sino en uno de los laterales del Capitolio, porque era un acto con un carácter muy íntimo. Entonces se invitaba muy poquita gente y se hacía un poco en pequeño, ¿no? Después ya fue pasando el tiempo, fue evolucionando hasta que al final decidieron hacerlo donde se está celebrando ahora, en la Gran Escalera. Y solamente creo recordar que hubo una excepción, que fue Roosevelt, que juró el cargo en plena Segunda Guerra Mundial en el 1945 y por seguridad realizaron el acto en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque era mucho más pequeña que el Capitolio y por tanto era más fácil de defender en caso de que ocurriese algo. Insisto, Pues, una herramienta de comunicación increíble y en todos los aspectos ha sido impresionante cómo lo han hecho y la prudencia que han tenido. Tengo que decir también una cosa muy interesante y que además
deja también bien claro un poco cuál va a ser la política de la administración Biden. El escenario está diseñado de tal forma que quede completamente integrado en la arquitectura del Capitolio, está hecho de tal forma que es reciclable, es decir, cada toma de posesión construyen uno nuevo, pero el viejo lo utilizan y lo vuelven a reutilizar para fabricar otras cosas. Creo que la última vez lo utilizaron como material de construcción de viviendas, si mal no recuerdo. Me puedo equivocar, que tengo muchos datos en mente, pero creo que esa política del reciclaje deja también un poco claro cuál va a ser la línea de la administración en sus políticas de medio ambiente. La verdad que interesante. Y también me recuerdo, si no recuerdo mal, en un webinario anterior nos hablaste de un tema que normalmente no se toca mucho, que es el de la segunda dama. En este caso, al contar con una vicepresidenta, ahora tenemos un segundo caballero, por así decirlo, ¿no? Es una figura que sí que se contempla y que si existe no es la primera vez. Entonces, pues quería que nos hablaras un poquito del papel que recoge pues esta figura y de la importancia. Pues mira, tengo que decir lo primero, que el segundo caballero ha entrado pisando fuerte. Sí. Acaba de entrar y ya ha triunfado, porque se ha hecho una cuenta de Twitter, la cuenta oficial, como primer caballero, por supuesto, y el nombre que ha puesto a esa cuenta oficial es Second, The Second Gentleman. ¿Ah? Claro, esto puede parecer nada, pero ya es una declaración de intenciones, es decir, es un apoyo, es una aceptación de su posición con orgullo. En otros casos quizás se hubieran avergonzado un poco, ¿no? Porque además recordemos que Estados Unidos es un país ligeramente conservador para ciertas cosas y bueno, puede puede chocar un poco. Este hombre lo ha tratado con naturalidad, ha tirado para adelante, se ha hecho su cuenta oficial, le ha puesto ese nombre y a la gente le ha encantado, tanto a los hispanos como a los propios estadounidenses. Y ha entrado pisando fuerte, pero es que además en su pequeña biografía, en la pequeña biografía que se suele poner en Twitter, ha puesto padre devoto y esposo de la vicepresidenta Harris. Con lo cual, va a estar ahí. Y además él mismo, en sus propias palabras, ha dicho, soy su esposo y la voy a apoyar. Pues Por sí. tanto, como segundo caballero ha entrado pisando fuerte y yo creo que ya se ha metido a la gente en el bolsillo. Aparte de que, bueno, que son personas bastante naturales, bastante sencillas, han tenido sus trabajos toda la vida y creo que tienen una imagen diferente a la de Trump, porque, bueno, Trump es un señor multimillonario, empresario y demás. Estos, bueno, son abogados, son de familias humildes, entre comillas, pero claro, están bien posicionados todos, ¿no? Claro. Pero creo que el pueblo americano los va a acoger bastante bien. Y en cuanto a la primera dama, creo que también la primera dama, admirable. Tengo que decir que ella es profesora de inglés, es doctora en filología y además es especialista en liderazgo educativo. No hay muchos especialistas en liderazgo educativo. Obviamente, si tenemos en cuenta toda la tradición, es una tradición entre comillas, de las primeras damas de Estados Unidos, casi todas se han centrado un poco en la infancia y en la juventud, en prevenir el consumo de drogas, la alimentación, como hacía Michelle Obama. Ella esa unión con la infancia y con la juventud ya la tiene, con lo cual esa visión de mamá, ¿no? De la madre de América, ya la lleva de por sí, la lleva de forma natural. Con lo cual eso también la va a ayudar a que el pueblo americano la acoja de forma más alegre, de más agustico, ¿no? No es como Melania, que quizá Melania, la pobre, pues tenía ese aire un poco más seco, que sería maravillosa, ella siempre fue correcta, pero claro, son situaciones diferentes y el pueblo tiene una percepción diferente de una y de otra. En este caso yo creo que la primera dama juega con ventaja respecto a la anterior
y el segundo caballero, pues obviamente también. Además, si tenemos en cuenta también ciertas historias que circulan por internet, por ejemplo, cómo se conocieron, ¿no? En el caso eh, de la vicepresidenta de Kamala y su marido se conocieron en una cita a ciegas. Y que esa información circule por ahí y que además ellos digan que es verdad, los humaniza muchísimo. Con lo cual, de alguna manera, esa cercanía, esa humanidad se está acercando, obviamente, a todos los ciudadanos. Pues sí. Otro aspecto que llamó mucho la atención, sobre todo a la gente que mira esos detalles y se queda con todo, es la elección del color morado por parte de importantes mujeres demócratas en este acto. Estamos hablando de que tanto Michelle Obama como Kamala Harris o Hillary Clinton vistieron de morado ese día. ¿Lo ves casualidad, de alguna manera? No, no, pero, a ver, no se pueden hacer afirmaciones. Yo estos días he leído afirmaciones de todo tipo. Ahora, pruebas no he visto ni una. Ya. Y apoyar esas afirmaciones con coherencia tampoco. Existe la psicología del color, existe la semiótica, la biosemiótica y existe de todo. Tenemos de todo, tenemos información de todas clases. Pero eso de por sí no sirve. Y normalmente se asocia el morado, ¿no? A la defensa de la igualdad, El básicamente. morado se asocia al feminismo, a la defensa de la igualdad, por supuesto. También a lo místico, También. también al poder. Tenemos 3 mujeres, 2 ex primeras damas y una vicepresidenta que van de morado. Es curioso. Estamos hablando de poder político, de poder feminista. ¿De qué estamos hablando? ¿De casualidad? A lo mejor fue casualidad. A lo mejor las 3 por dentro estaban que rabiaban, me decían, esta se ha vestido como yo. Claro, pero no lo sabemos. Estamos haciendo teorías. Vale, cogemos los elementos y analizamos. Muy bien, estupendo. Pero solo podemos hacer teorías. Exacto. Entonces, ¿quién te dice a ti o quién nos dice a nosotros que a lo mejor nos están diciendo de alguna manera que realmente quien va a ser presidente es Biden, pero la que va a tener un poder igual o incluso un poco mayor sea Kamala? Pues sí. ¿Podría ser? Pues no lo sabemos. Igual Biden de aquí a un año se cansa y deja el sitio. A lo mejor ellos son conscientes de que una presidenta en Estados Unidos es más complicado y a lo mejor entra Biden y después deja el sitio, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, ya veremos. Esas son cosas que veremos. Por hacer teorías, bueno, si yo te cuento todas las teorías que he leído por ahí, va. Sí, sí. Eso sí, demostraciones, pruebas, argumentos, ni uno. Pero insisto, son teorías. Y teorías podemos formular muchas. Aquí lo suyo sería recoger los datos, juntarlos y ver en qué coincide, qué puede ser y qué no. Yo insisto, sí que para mí veo que ese poder que están transmitiendo tiene que ver un poco con una respuesta a todos los comentarios que se han hecho de que la administración Biden iba a debilitar los Estados Unidos. Y también lo veo, por otro lado, como una muestra del poder del feminismo, por supuesto, del poder de la mujer y de su mando, vamos, del liderazgo femenino dentro de la administración pública. Para mí, pero insisto, son teorías, ¿eh? Esto se pone en cuarentena, ahora que está de moda. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucas. Y veo que van llegando algunas preguntas que te haremos en la segunda parte de este debate. Y bueno, vamos a pasar ahora a otro de los aspectos súper importantes dentro de un acto tan importante como este, investidura, que es la parte del discurso. Pues eso, ¿qué sería de un acto como esto sin un discurso donde la persona que se investiga como el presidente de la nación más poderosa del planeta, ese discurso alberga una importancia trascendental y más en un momento como este, donde tiene que ser una declaración de intenciones, donde tiene que hablar de lo que quiere hacer, de lo que quiere para su país y de lo que nos espera a partir de ahora a todos. Para ello vamos a contar, como no, pues con nuestra vicepresidenta Yabacir, María Barrios, que es licenciada en Derecho, es consultora y profesora de comunicación política y branding personal de candidatos y políticos. Es directora de comunicación tanto de portavoces, instituciones públicas, además
de vicepresidenta de esta casa. Bacip es promotora de ASECIP, que es nuestra hermana a nivel nacional, y que os voy a contar, creo que la conocéis todos los que nos estáis viendo y es fantástica. Es un lujo contar contigo y que nos hagas un análisis del discurso, de este acto a partir del punto de vista del discurso. Adelante. Pablo, es que eres tan mono y tan gracioso y de verdad lo haces todo tan bien y te agradezco mucho tus palabras. Sabes que te queremos mucho en esta casa de la que tú también formas parte. ¿Qué te cuento del discurso? Pues fue un discurso muy sencillo tirando a simple. Y simple no lo quiero, no en el aspecto despectivo de la palabra, sino que fue sorprendentemente sencillo. Habló casi exclusivamente de una cosa como es la unidad. El storytelling que hizo, pues marcó, primero habló un poco de historia, habló de ruptura, de esa ruptura que ahora mismo tiene y sufre Estados Unidos, y después habló, como ya he dicho, de unidad. Para mí es esencial, antes de hablar del discurso en sí, es que sepamos a quién iba dirigido, porque claro, los discursos se hacen para que la gente los escuche. En este caso tenemos tres públicos muy concretos a los que se dirigió el presidente del mundo libre, Joe Biden, y fue, por supuesto, a los americanos de a pie, pues desde el granjero de Nebraska hasta el groupie y hasta el broker de Nueva York. Se dirigió a ese público americano en general. Después se dirigió al mundo entero. O sea, eso de tener a todo el mundo pendiente de tus palabras, vaya presión y vaya tensión, pero fue así. Tenía a todos nosotros y a todo el mundo pendiente de lo que iba a decir. Y después también, en mi opinión, hizo bastantes guiños a los políticos. Fue un discurso donde habló de honor. Yo no conozco, no sé si alguno de los contertulios conoce a algún político moderno que hable de honor y sea creíble, claro, porque se puede hablar de muchas cosas. Pues para mí estos son los tres públicos y para mí el storytelling era una ruptura, una regeneración, una recomposición y sobre todo unidad. Ruptura sin hablar nunca de Trump, porque no le mencionó. Señoras y señores, fue el primer presidente de la historia de los Estados Unidos, de George Washington, que no mencionó, no nombró, no pronunció el nombre de Donald Trump en su discurso de investidura. No había pasado nunca. No le nombró, pero sí nombró sus hechos, sí nombró lo que había pasado. Sí habló de esa ruptura, de esa crisis, de esa crispación. A ver, hay que tener en cuenta que a Trump le han votado, ya no sé la cifra concreta porque me he perdido, pero estamos hablando de 75, 76 millones de americanos. Y no solo lo han votado, sino que su presidencia ha acabado como el Rosario de la Aurora, en una toma del Capitolio al más estilo americano, nunca mejor dicho, que no sabemos si parecía un western o una odisea del espacio interestelar, algo muy raro. Ese ha sido el fin del trumpismo. ¿Y qué hizo Biden? Pues hablar en un discurso pues, de esa ruptura, de esa crisis, de ese ruido. Pero habló sobre todo de unidad, habló de esperanza. Fue un discurso, Pablo, a mí me han sorprendido varias cosas. Lo primero es que no hablara de Trump. Después que fue un discurso relativamente corto, fueron 25 minutitos, 20 minutos, no llegaron. A ver, no eran las 120 palabras que hizo George Washington, que eso fue mega corto, ni tampoco las 9.000 que hizo Harrison, que supongo que nadie conocerá a Harrison porque estuvo hablando en su discurso de investidura más de 1 hora y media con 9.000 palabras y al mes y medio murió de pulmonía. Y esto es una historia, entonces no ha pasado a la historia este hombre, pero por esto. Pero bueno, Biden hizo un discurso relativamente cortito, bien, claro, sencillo, muy, 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 muy emotivo. De hecho, es curioso porque no dio datos. Normalmente los presidentes de los Estados Unidos en su discurso de investidura hablan de datos, de hechos, sacan en algunos motivos pecho y en otros hablan de cifras para enmarcar ese discurso. La única cifra que dio el señor Biden fueron los 400.000 muertos por el COVID. Fue la única cifra que dio. Ya os he dicho, me sorprendió mucho esto, me ha sorprendido también el gran respeto que ha intentado transmitir a la democracia en su discurso. Un discurso que habla de emotividad, con frases muy cortas, un ritmo bueno, elegante. Pero ya os digo, hablando de la emotividad, hablándole al pueblo, hablando de la necesidad de unirse frente al caos y frente a la ruptura y hablando de honor, de fe y de Dios. De hecho, la palabra que más se ha repetido, por cierto, que lo tengo que apuntar, 18 veces ha hablado de Estados Unidos, la ha pronunciado la palabra, 10 veces ha pronunciado democracia y unidad 10 veces. Pero sorprende que también ha hablado de Dios, de alma y de fe. Algo bastante curioso, Pablo. Pues la verdad que sí, aparte todos los que nos hemos dedicado a
a redactar discursos sabemos la importancia de generar imágenes, ¿no?, en la persona que te escucha. No hablar en imágenes, sí. La gente que se ha imágenes. formado conmigo sabe que siempre les tiro caramelos y le digo, háblame en imágenes. Exactamente, el crear no solamente imágenes, sino sensaciones, sentimientos y enroscarlos a través de la palabra escrita o la palabra hablada. Entonces, sí que es verdad que aquí en España, yo creo que en Europa en general, hablar de Dios, por ejemplo, o de términos de fe, está como, es muy diferente. Aquí en Europa estaría, no que estuviera mal visto, es que verían a la persona como decir, madre mía, este está un poco lunático. Aquí sí que es verdad que, sobre todo en la vieja Europa, el insertar los términos de fe y Dios en los discursos de un gobernante, digamos que no es habitual, no es nada habitual. No, no es habitual. No es habitual. En Estados Unidos sí que es habitual. Pues no es habitual porque somos unos acomplejados y nos da un poco de vergüenza. ¿Qué quieres que te diga? Nuestra fe y nuestras creencias, cuando todo ser humano, creo, que lo llames Dios, lo llames Buda, lo llames ego, cree en algo más superior a él, salvo excepciones. En Estados Unidos esto no pasa. Tienen una democracia más joven y quizás por ese ímpetu pues también hablan sin complejos de la palabra Dios. Sí te digo que para mí en el discurso de Biden las referencias que hizo a Dios las hizo en el marco de romper con ese individualismo. Es decir, tenemos que tener en cuenta que su discurso se basó en esa ruptura del pueblo americano que ha sufrido, esa división y esa unidad que él quería para el futuro de los Estados Unidos. Y estos dos conceptos van enfocados en algo más grande que abarca a todos los americanos, que es la palabra de Dios. Es decir, no al individualismo, sí a algo mucho más superior a todos nosotros, en mi opinión, ¿eh? Hizo una oración, no sé si os acordáis, pero pidió una oración. Terminó de orar y dijo amén, y sin complejo ninguno. Y oré por él y me pareció algo muy emotivo que vi también, por cierto, en el Papa Francisco, en su discurso cuando fue proclamado Papa. Pidió también un minuto de la oración. Biden hizo una pausa en su discurso para orar, para rezar, para pedir por esa gente que ya no estaba con nosotros y pedir para los que sí estaban y tenían que seguir tirando del carro. Habló de la Biblia, hizo una mención a la Biblia, habló de San Agustín. Y ya os digo, sin complejos, pero en mi opinión, sobre todo la figura de Dios la enmarco en su discurso como una ruptura con el individualismo y una necesidad de que algo más grande que todos nosotros pues nos una como un espíritu y una nación. Muy bien. Y luego, y a partir de aquí, ¿cómo consideras que se puede llevar a cabo la comunicación del nuevo gabinete de administración de Biden? ¿Crees que van a cambiar las cosas? Si hay algo que, por ejemplo, ha caracterizado la comunicación de la administración Trump, es la irrupción del Twitter como si fuera eso, vamos, un campo de batalla. No sé si tú, bueno, sí que es verdad que a través de tus redes ya has comentado algunos cambios estéticos, por ejemplo, en las imágenes, en la señalética, en los colores. Albergando un poco todo eso, ¿qué opinas de esta comunicación y cómo puede ser? Pues opino que la comunicación del señor Biden va a ser un rollo absoluto, va a ser muy institucional, nos vamos a aburrir como ostras todos los que nos dedicamos a la comunicación, porque estamos acostumbrados a Trump. Por favor, esos tweets, que todos lo teníamos en alerta y nos daban infartos de miocardio cada vez que este hombre ponía un tweet, eso ya no va a existir. Biden se va a ir al institucionalismo. De hecho, mira, me acaba de llegar un mensaje de que Casa Blanca anuncia, la secretaria de prensa, que va a dar 2 ruedas de prensa a la semana. O sea, súper formal, súper aburrido, súper rollo, pero bueno, al final volvemos a la comunicación clásica, a la comunicación de ruedas de prensa, a la comunicación estática, aunque sí es cierto que los demócratas, señoras y señores, son un poco macarras en el sentido visual de la comunicación. Espero vídeos tipo Obama, espero que coja a un fotógrafo tipo Peter Souza, espero que no sea tan aburrido y tan rollo como parece que va a ser la comunicación del señor Biden, porque en Estados Unidos quiero ver innovación, quiero ver movimiento, quiero ver agilidad y quiero sentirme, pues eso, no orgullosa del pueblo americano porque no soy americana, pero sí orgullosa de la comunicación del primer país supuestamente del mundo y del presidente del mundo libre. Pues muchísimas gracias, María. De nada. Haber tantas cosas de este aspecto tan trascendental como es el discurso. Y ahora volvemos a cambiar de tercio y ahora vamos a hablar de lo que viene a partir de ahora. De esas relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, de esa geoestrategia, nueva geopolítica que podemos ver. Y para ello
qué mejor que hacerlo a través de uno de los mejores periodistas que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana y además en España. Es una persona que conoceréis mucha gente, tanto por haberlo visto, como colaborador y contertulio de programas, como leerlo, porque es un gustazo leerlo. Hablo de Héctor González, que es licenciado en periodismo por la Universidad Cardenal Herrera CEU. Actualmente es responsable de comunicación del sindicato CESIF en la Comunidad Valenciana. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional, tanto en medios de comunicación. De hecho, comenzó en el diario Las Provincias, de ahí se incorporó a un semanario agrícola que era Valencia Fruits, de eso ya hace unos cuantos años. Luego formó parte del proyecto fundacional del Diario de Valencia, donde fue jefe de sección. Es especialista en comunicación política y, bueno, ya ha escrito artículos en ABC, en 20 Minutos, Diario Crítico. Actualmente trabaja en Es Diario. La verdad es que es un currículum cargado de historia, de trabajo, de éxitos. Bueno, lo podéis ver también dando clases también en la universidad. Y aparte, pues también es el presidente de la Asociación de Periodistas Valencianos y es el faro que guía tanto a gente que está estudiando como gente que ejerce esta labor y esta profesión de periodismo como un ejemplo a seguir. La verdad que es un gustazo tenerte aquí, Héctor, y poder hacer este debate contigo. Y bueno, yo quería pues abrir un poco esta parte más geoestratégica del debate, pues preguntándome cuál es el futuro inmediato y los cambios que puedes ver a corto y medio plazo, sobre todo en las relaciones internacionales de Estados Unidos con Europa especialmente. Bueno, pues muchas gracias ante todo, Pablo, por la invitación a esta mesa redonda o a este foro que habéis organizado desde Abacid y agradecido por la confianza y sobre todo por tener la oportunidad de disfrutar escuchándoos y viendo todas esas valoraciones y apreciaciones que estoy haciendo y que me están resultando muy, muy interesantes. Por lo que comentabas de la geoestrategia y de cómo nos afecta lo que ocurra en Estados Unidos, yo creo que no solo cómo nos afecta, sino también cómo seguimos lo que ocurre en Estados Unidos. Yo creo que el mejor ejemplo es para pasar de esa importancia planetaria de Estados Unidos a la regional de la Comunidad Valenciana, es ver la repercusión en los dos principales diarios. Lo digo por las portadas, que es lo que más vemos cuando pasamos cerca de un kiosco, cuando compramos un periódico. Las portadas de Levante y las provincias, como en ambas, ayer, la noticia de la investidura de Biden, de la Inauguration Day, ocupaba media portada. Media portada cuando estamos en plena vorágine desorbitada la pandemia y cuando estamos con continuas protestas, con anuncios del Chimo Puig, que ocupa un hecho que sucede en Estados Unidos. Media portada yo creo que es algo insólito, es algo muy poco habitual, porque ya que una noticia valenciana ocupe media portada no suele ser lo que solemos ver cada día. Como anécdota, diría que la gesta de Alcoyano eliminando el Real Madrid en uno de esos otros periódicos no salía ni en portada y en otro lo ocupaba un brevito de la derecha. Entonces, esto es como ejemplo de hasta qué punto en la Comunidad Valenciana seguimos con interés lo que ocurre en Estados Unidos. Ya lo vimos también con la defunción de Kobe Bryant, cómo se convirtió en el luto nacional durante días, el fallecimiento de alguien con el que no teníamos ninguna relación emocional más allá de ser un mito del baloncesto, pero del baloncesto norteamericano, un país tan endogámico en este caso como es Estados Unidos. Y sí que me gustaría, para luego ir más a lo que comentaba de la geoestrategia, centrarme en parte de ese discurso. Bueno, de ese discurso María lo ha analizado perfectamente. Yo lo quería, en cuanto al mensaje de geoestrategia o el mensaje de lo que nos puede afectar más, lo que dijo Biden, sí que comentar algunos detalles. El primero, la frenética actividad. La frenética actividad que le estamos viendo sí lleva más de 2 meses preparándose desde las elecciones, pero ya tanto su discurso como las acciones posteriores, con esa firma continua de decretos que no dejan de sorprendernos hasta qué punto tiene fuerza la firma de un presidente, cuando aquí en España, por ejemplo, es el resultado del Consejo de Ministros y luego muchos puntos importantes que se tienen que desarrollar en el país, cómo tienen que pasar por el Congreso, ahí la firma del máximo responsable basta Parece que Héctor ha tenido algún problema.
Sí, parece que se nos ha quedado congelado Héctor. A ver, damos... Esos son los problemas del directo. Si queréis, esperamos 2 segundos más. Pues me parece que Héctor no reacciona, ¿eh? Igual se ha quedado sin batería. Bueno, pues por englobar un poco lo que nos venía a hablar Héctor González y bueno, pues por hacer un poquito de tiempo mientras se vuelve a reconectar, que supongo que imagino que sí. Héctor nos comentaba el tema un poco de geoestrategia y geopolítica, de lo que puede pasar ahora con esta nueva administración Biden, tanto en las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea, sino también con otras partes del mundo. En ello también, ahora cuando se conecte le preguntaremos por temas tan candentes y tan importantes como es el tema de aranceles. Es una cosa que creo que nos importa a todos, su relación también con los países árabes. Quiero entender que hoy una noticia que ha trascendido también es a raíz de esa decisión de España de cobrar unos impuestos también a las grandes tecnológicas, a Google. Creo que Amazon se ha puesto en contacto con los vendedores para decirles a España que, bueno, que van a cargar o van a gravar este impuesto sobre las ventas y demás, con lo cual, pues esperemos que de esta nueva administración pues puedan florecer pues nuevas relaciones y nuevas oportunidades. Al fin y al cabo, otra de las palabras que también centró el discurso de Joe Biden fue la palabra oportunidades, como luego veremos. Es verdad. Además, dijo una frase muy bonita también, ¿no? De convertamos a Estados Unidos en el país de las posibilidades, más que de oportunidades. Creo que fue posibilidades la palabra que gastó, si no recuerdo mal, María. Muy esperanzador, sí. Sí. Bueno, ya tenemos aquí a Héctor. Sí, disculpándose en qué momento me he quedado. Ya si no te preocupes, estabas hablando pues sobre todo de esta de la nueva administración Biden en relación con Europa. Sí, bueno, y también está viendo cómo desde el mensaje que transmitió en el discurso aludía a esa relación con Europa, porque más que del contenido de su intervención, me quedo con el continente. El contenido, sí, como bien ha recalcado María, reiteró esa palabra de unidad, que yo creo que ha sido el titular principal en la mayoría de medios. Pero el continente también tiene un significado muy importante porque y cómo esa sencillez a la que aludía antes María, yo creo que llega directamente al público, que genera una empatía porque a él le han reprochado que no es Obama en cuanto a que no tiene esa capacidad oratoria de Obama. Yo creo que sobre todo lo que no tiene son los silencios de Obama o esa capacidad de modular la voz, porque el tono de Biden es más monocorde. Es monocorde, pero dentro de esa imagen de la edad avanzada que le han reprochado y el tono monocorde y poco gesticulante, que también es importante lo de poco gesticulante, sí que transmite decisión. Yo creo que es algo muy importante en un presidente de un país, sobre todo en un país como Estados Unidos, que el tono que empleas que transmita esa decisión y esa energía. Y esa energía es la que hemos visto, como comentaba antes, en los primeros días de mandato con esa firma constante de decretos. Y luego esas operaciones al corazón de los discursos de los presidentes norteamericanos siempre, y ya digo, solo quiero hablar de algún retazo del discurso, pero bueno, no deja de llamarme la atención esa emotividad y esa alusión constante a lo que ellos llaman sus padres fundadores y a los posteriores presidentes, a Lincoln, a Washington, como cuando ha hablado del alma comparándose con Lincoln, de esa forma es una manera muy, muy simple, pero a la vez muy directa de decir, bueno, ellos fueron presidentes, yo soy presidente, yo estoy al mismo nivel que ellos, mi aspiración es dejar la huella que han dejado ellos. Ellos han quedado como figuras legendarias para el público, para todos mis conciudadanos. Yo aspiro a eso y confiar en mí, la palabra confianza también lo insistió, confiar en mí que yo puedo dejar ese legado, al igual que lo de que insistir siempre en la grandeza, la superación, la democracia, la capacidad esa de vencer a grandes adversarios. Es otro clásico, yo creo que del mensaje que suelen transmitir los presidentes de Estados Unidos, esa forma de unir siempre contra el adversario común. En este caso no señalaba a ningún adversario. Bueno, creo que lo más crítico, porque Biden no
hasta el momento ha intentado, por carácter, creo, y también por estrategia, morderse bastante la lengua y no lanzar ataques furibundos contra adversarios, sino sembrar esa paz que, como se ha visto también con su vuelta al Tratado de París, como con su apertura a otras ponencias, sembrar un mensaje de empatía y de cercanía. De hecho, la única crítica fue a los bulos y a las fake news, personalizando indirectamente en Trump, efectivamente, sin citarlo. Por tanto, yo creo que en estos primeros días y en su mensaje está transmitiendo esa energía que creo que de momento la está basando sobre todo porque el discurso y las decisiones adoptadas hasta ahora, la inmensa mayoría, van destinadas al público norteamericano, como las medidas de reactivación económica, como la propia obligatoriedad de la mascarilla, porque no se entendería en una situación actual en la que cada país está velando por sus propios ciudadanos, y creo que hay una introspección colectiva en la mayoría de las naciones bueno, ahora no es momento para grandes acuerdos, para grandes tratados, más allá de lo que sea vacunas o defensa contra la pandemia. Luego ya hablaremos de otras cuestiones, aunque el clima sea otro de los temas bandera de los demócratas. Creo que ahora es la política interior la que prima, y también para esa unidad va dirigida sobre todo a la política interior. Y dos detallitos que quería comentar, y luego si quieres, Pablo, aludimos a alguna otra cuestión. Dos detallitos. Por una parte, antes creo que Lucas hacía alusión también a los colores. A mí me ha llamado la atención los colores el color de la corbata de Biden. Estaba claro que iba a ser azul. Estaba claro que iba a ser azul como el mensaje de su partido, pero era una tonalidad singular de azul. Y antes estáis comentando del morado, de si simboliza el poder, el feminismo, la igualdad. El azul transmite confianza, estabilidad y sabiduría, que son conceptos que yo creo que Biden va a intentar que vayan ligados a su figura, con ese tono monocorde que hablábamos antes, con esos mensajes no agresivos, sino tranquilos, con ese grupo de expertos en diferentes materias en los que se ha rodeado para su gabinete, más allá de referentes del partido, que también los hay, pero sobre todo ha buscado demostrar que tiene una capacidad de gestión, que tiene un equipo con capacidad de gestión. Eso sería dentro de esa confianza, de esa sabiduría que pide constantemente. Por tanto, si frente a la capacidad oratoria de Obama o el discurso directo de Trump, yo creo que en este caso Biden lo que quiere es demostrar confianza, o transmitir esa confianza y estabilidad, porque él apelaba a que confiaran en él, a que el pueblo confíe en él, que le dé ese voto de confianza a la unidad. Y luego un último detalle en cuanto a comunicación. En España no tenemos la figura de que ahora desempeñará Jen Psaki como secretaria de Comunicación y portavoz, que sí que tienen todos los presidentes de Estados Unidos, y es una persona que hable habitualmente por ellos. O sea, que sea la que no que esté en la sombra convocando ruedas de prensa, organizando la política de comunicación, sino que hable en su boca, que lo sustituya, y que lo que dice esa persona sea lo que se atribuye directamente al presidente. Yo creo que lo más parecido que hemos tenido en España fue Miguel Ángel Rodríguez en la época de José María Aznar. Desde entonces no ha habido nadie que intervenga. Vemos ahora como es la ministra de Hacienda la que hace de portavoz del gobierno. En el pasado fue la educación. Siempre es alguna ministra o algún ministro el que ejerce ese papel. En Estados Unidos directamente hay una Secretaría de Comunicación y portavoz que habla en nombre del presidente, y que es la voz del presidente, la voz pública. Aquí un periodista que asumiera tanto protagonismo nos chirriaría dentro de la profesión. En Estados Unidos es algo habitual. Ha recuperado ese gabinete, es bastante conservador en cuanto a mantener a los perfiles y a personas que estaban en la época de Obama, que creo que en ese punto sí que puede intentar aprovechar alguna de las estrategias de aquel momento, porque para seguir enlazando su figura con la de Obama, además de vicepresidente, y luego también como tiene la directora de comunicación de la Casa Blanca, también la repesca
fue director de comunicación con Biden de vicepresidente y ahora la repesca como director de comunicación de la Casa Blanca. En ambos casos tienen un protagonismo, insisto, mucho más de lo que tenemos, de lo que vemos en los países, no solo en España, sino en Francia, en Portugal, en Alemania, de una persona que sea responsable de comunicación y a la vez jefa de portavoz, no del clásico responsable de comunicación en la sombra que gestiona y organiza la comunicación, sino del responsable de comunicación que actúa y que comunica. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. La verdad es que has abarcado pues todo, aparte de los temas de geoestrategia y política, has hecho un englobe de todo lo que hemos ido hablando a lo largo de estos minutos. Y antes de pasar al último contertulio, que es Pep Rubio, sobre todo agradecer a los espectadores que tenemos en estos momentos en directo, que se han ido incorporando a lo largo de esta charla. Recordarles que también, aparte de las preguntas que nos han ido llegando para nuestros contertulios, que nos han ido llegando al privado, que también pueden escribirnos también a través de este Facebook Live, cualquier pregunta que quieran lanzar, ya sea para algún contertulio en concreto o para todos en general. Sin más, vamos con el último compañero de esta tarde, que es Pep Rubio. Otro lujo tener otro contertulio de lujo para esta tarde. Pues él es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, es experto en Comunicación de Crisis por la Universidad de Salamanca, ha sido colaborador en diversos medios de comunicación, fue portavoz del Oyente en la cadena SER de Alicante, columnista en el diario La Verdad y columnista en El Mundo. Actualmente es integrante de Radio Universidad de Alicante, donde conduce el espacio Experiencias Universidad de Alicante y durante 3 años codirector del magazine en Radio San Vicente. Ha participado en la confección de diversos planes de comunicación públicos y privados y desarrolla su labor profesional principalmente en el ámbito de la empleabilidad y la estrategia en redes. También cada martes y miércoles participa en el programa de política de Radio Alicante, un programa llamado El Corsario Digital, y creo que también en Capital Radio, si no recuerdo mal, también tiene algún programa. Por lo tanto, bienvenido, Pep, y te toca pues cerrar este último ámbito del debate, que lo vamos a focalizar más que nada en los primeros pasos que tiene que dar esta administración Biden. De hecho, no lleva ni 72 horas en el cargo como presidente y ya se han producido varios cambios sustanciales que quizás han querido reflejar ese cambio, ese cerrojo, ¿no?, a esa administración anterior que caracterizó a Donald Trump, y con la firma de sus decretos, pues eso, se somete a estos primeros 100 días, que son los 100 días que se dan para todo político y especialmente la política estadounidense, pues para demostrar cómo va a cambiar y la nueva administración qué es lo que va a hacer. Así que adelante, Pep, y lo que nos quieras comentar al respecto. Pues muy buenas tardes, ya casi buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Gracias, María, por la invitación. Y un saludo también, ¿no?, aquí al resto de panelistas, de compañeros, a Pepe, a Lucas, a Héctor y a todas esas personas que nos están escuchando. Bueno, pues estaba siendo todo tan interesante que digo, ahora cuando hable yo, ¿de qué voy a hablar? Bueno, añadir una cosa que estaba pendiente en un debate que tuvimos en Twitter, y respecto a ese parafraseo que hizo Biden del discurso de Clinton, que es algo que desde Abacip estuvisteis comentando, desde María. Y bueno, resulta que es que Biden no es la primera vez que parafrasea. De hecho, en su momento, la primera vez que él intentó, en 1987, competir para la nominación demócrata, se pusieron a investigar. Por aquel entonces, pues los programas de detección de plagio no eran tan hábiles como los de ahora. No estoy diciendo nada, pero sí que descubrieron que había plagiado discursos de anteriores presidentes, no solo norteamericanos, sino de algún primer ministro británico también, y que en el pasado, en otro tipo de actividades, pues también había plagiado directamente, copiado o pegado, pues a sus discursos, pues partes de revistas especializadas. Y esto era algo que, María, teníamos pendiente. Gracias, Pep, gracias porque me sacas de la duda. Pero además es que parafrasea, pero sin decir la fuente. Eso es plagio puro y duro. Lo que no creo que haya sido él, sino la persona que le escribe los discursos, que lleva con él bastantes años, pero que le debería dar a alguien un toque de atención. Pero si es el mismo desde el 67, no, el mismo no, pero desde hace 10 años sí le escribe los mismos. Al plagio. Sí le escribe los mismos. Es un chico, bueno, en su momento era joven, ahora ya no será tan joven, desde hace 10 años, pero me parece muy, muy feo, la verdad. Y más que nada siendo Clinton, porque podía haberle mencionado perfectamente, mencionado a otros presidentes, hasta a Carter, que no pudo ir, le mencionó. Entonces no pasaba nada por decir, como dijo el presidente Clinton, 2 puntos comillas.
Y ya que has mencionado a Clinton, o hemos mencionado a Clinton, bueno, antes de eso, efectivamente, Biden ha llegado como una apisonadora y en las primeras horas prácticamente son unas 17 órdenes ejecutivas. Donald Trump, en este caso, durante la primera semana fueron 8 órdenes ejecutivas y Obama en torno a una cifra entre 5 o 7 órdenes ejecutivas, quizá 9, 10, tendría que confirmarlo, pero que nos demos cuenta de esa necesidad mediática que tenía Biden en este caso y el Partido Demócrata de demostrar que de verdad las cosas iban a cambiar. Hablaba de Clinton porque una de las primeras órdenes ejecutivas fue la de desviar fondos para ese famoso muro. Y digo Clinton porque realmente de toda esa frontera entre los Estados Unidos y México, Donald Trump ha demonizado mucho a nivel verbal. La bravuconería a la que nos tenía acostumbrados era una cosa, ya sabéis que él nace como un producto, él es una marca. Cuando a nivel empresarial la cosa no empieza a funcionar bien, se dedica a la televisión, ahí se dan cuenta de que tienen un filón en este hombre y es cuando el Partido Republicano lo ficha. Entonces, esto también enlaza mucho con algo que comentaré más adelante relacionado con la propia marca de Trump. Trump no es el Partido Republicano y, de hecho, el Partido Republicano ya ha rechazado a Donald Trump. ¿Qué va a hacer Trump? Bueno, lo veremos. El tema del muro, como estaba comentando, esa bravuconería no siempre se ha correspondido con políticas. Es decir, en este caso, Donald Trump ha dicho mucho, demasiado, ha tenido un exceso verbal por el que ha sido conocido y, como bien decía también María, seguramente lo vamos a echar de menos los analistas y los que nos gusta la comunicación política, pero no se ha correspondido con políticas reales. Esta derogación que hace Biden del muro realmente va a derogar que le va a costar porque tiene que aprobarlo el Congreso, pero realmente de todos esos kilómetros de los que Trump ha estado presumiendo, 500, 600, 800 kilómetros, según el día decía una cifra, realmente lo que está constatado es que hay 457 kilómetros de muro que ya estaban construidos, que ya existían, legado de Bill Clinton. Claro, Bill Clinton no decía nada peyorativo de los mexicanos, pero construía el muro. Donald Trump ha puesto a los mexicanos a parir, pero es que ha construido 14 kilómetros de muro. Clinton, 457, Trump, 14. De estos 457, como digo, han sido reparaciones de ese muro que ya existía. Luego se han añadido a esas alambradas, a esos muros de hormigón y a esas varas, unos 43 kilómetros, añadidos a algo que también existía, delegados de anteriores presidentes. Por tanto, se va a derogar un muro que en la práctica han sido 13 kilómetros. Poco más se va a hacer, pero claro, queda muy bonito. Vamos a derogar el muro de Trump. Trump no ha construido ningún muro, aún a pesar de Trump, porque a él le hubiese encantado. De hecho, la política migratoria, que es otro de los decretos que Biden, de las órdenes ejecutivas que Biden ha firmado, también va a variar poco. En este caso, Trump sí que tenía vetados 7 países de entrada, países musulmanes. Biden, en este caso, está trabajando en derogar esa entrada, pero siempre, lógicamente, con licencias. Es decir, no va a ser abrimos las puertas, sino que, lógicamente, se va a estudiar, ¿no?, cada caso. Trump directamente decía que no, se va a estudiar cada caso. En cuanto a política migratoria, también el famoso programa DACA, que esto es algo que Kamala también ha comentado mucho. Luego hablaremos, si queréis, de Kamala, porque, bueno, Lucas también ha dado su opinión. Yo tengo otra un poco diferente a Kamala y va a ser muy interesante. Y quizá otro día la podamos debatir. Va de nuevo a potenciar Biden este programa DACA, que es un programa de apoyo a inmigrantes, sobre todo menores de edad, y a su integración en el sistema norteamericano. Esto también tendrá repercusiones porque, a su vez, dentro de esta política migratoria, Trump nos tenía acostumbrados a que la revisión de visados se producía en México. Es decir, hasta este momento el inmigrante podía llegar a Estados Unidos y hacer una revisión, ahora no, se quedaba allí hasta que se resolvía. Biden, de nuevo, ha abierto puertas para que se resuelva en los Estados Unidos. Trump demonizaba muchísimo a los mexicanos, ha dicho auténticas barbaridades y realmente el problema no era, como él decía, que la gente saltase una valla o un muro o que llegasen las mafias. Es decir, el problema real estaba en estabilizar a inmigrantes cuando la Green Card, en este caso, o el permiso de residencia se rescindía. Es decir, ahí estaba el verdadero problema y Biden parece ser que sí que va a trabajar en ese verdadero problema. Es decir, el exceso de inmigración ilegal no ha sido por nadie que... Por nadie no, saltaban la valla, pero no ha sido por un salto de la valla en exceso. Ha sido por burocracia y por tarjetas de residencia y permisos de trabajo que quedaban anulados y el inmigrante se quedaba en el país. Como habéis comentado también, Trump vuelve al Acuerdo de París, lo hemos comentado anteriormente. Estados Unidos fue el único país que se fue del Acuerdo de París,
Pero otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué es el Acuerdo de París? ¿Qué quiere decir quedarse hoy? Pues en la práctica, para los Estados Unidos, desde mi punto de vista, nada. Es decir, Trump se ha ido de un sitio donde no estaban haciendo nada. Pero claro, ¿Trump no está contra el medio ambiente? Sí, porque se ha ido del Acuerdo de París, pero ¿Obama estaba a favor del medio ambiente? Sí, desde el punto de vista de la propaganda y desde el punto de vista de la concienciación. Obama hizo un gran trabajo de concienciación en medio ambiente con el pueblo norteamericano y efectivamente esto contribuyó pues, a que la gente fuese más consciente. Ahora bien, en la práctica, esa reducción del carbono que prometía la hizo efectiva en sus últimos o el último año de mandato, con lo cual nunca se llegó a poner en marcha. De hecho, Biden ya está hablando de que esto puede llegar en 2050 y nos reímos, pero es que está en la orden ejecutiva, ¿no? Que esto que se ha firmado y esta vuelta al Acuerdo de París pues puede acabar con emisiones cero en 2050. Entonces, de nuevo, Trump ha tenido un exceso verbal que lo ha posicionado como un auténtico criminal de guerra contra el medio ambiente, pero en la práctica ha hecho lo mismo que hizo Obama, que hizo Clinton, que hizo Bush, que hicieron todos. Rápidamente también el tema de la cuestión racial ha firmado también unos decretos para apoyar, pero no dice cómo, para evitar la discriminación laboral en colectivos LGTBI, lo ha hecho ese decreto, y para abordar la disparidad racial en la atención médica y en el acceso a la vivienda. Pero tampoco dice cómo. Es decir, son todo declaraciones de intenciones. Que, ojo, estupendo, pero tienen que hacerlo. Yo ya os digo que el gran problema de Trump es que ha sido, un auténtico disparate a nivel de comunicación, porque a nivel de política, pues no ha podido hacer ni la mitad de lo que a lo mejor en su cabeza él pensaba hacer y ha mantenido el mandato de anteriores presidentes. De hecho, como sabéis, ha sido el presidente menos intervencionista. Es decir, Trump ha sido el presidente que más ha valorado la vida humana y va a pasar como un auténtico canalla. Realmente, lo último, el asalto del Capitolio fue una canallada. Pero bueno, y no es que le quite importancia ni le reste, sino que hablamos, como digo, en esos términos de comunicación y acción. A nivel de comunicación ha sido un desastre, pero a nivel de acción ha hecho lo mismo que todos. El reencuentro con la Organización Mundial de la Salud tampoco va a implicar realmente nada. No se llegaron a ir. Trump, había una moratoria como de 30 días. Y nos quedaría por hablar el tema del COVID, que ahí sí que yo considero que las políticas de Trump no fueron acertadas porque es que no hubo política. Es decir, Donald Trump, como sabéis, y con esa bravuconería que le caracterizaba, era un poco vive y deja vivir. Biden aquí se enfrenta a un problema porque efectivamente él ha firmado la obligatoriedad del uso de mascarillas en edificios federales, pero el gobierno federal no tiene capacidad para poder obligar a los gobernadores de los estados a llevar adelante esas medidas. Biden lo ha reconocido, el Partido Demócrata lo ha reconocido, y lo que han dicho, y es algo también muy plausible, es que van a trabajar en llamar por teléfono a los gobernadores y, si hace falta, llamar a los diferentes congresistas responsables de distrito, a los alcaldes, para que esa medida entre en vigor. Son 400.000 muertos lo que hay en los Estados Unidos y es una auténtica barbaridad. Y poco más. Hay alguna que otra cosa, también a nivel económico, que lo hemos comentado, sí que va a va a ampliar la moratoria en la paralización de las hipotecas, va también a paralizar la moratoria en la ejecución de los préstamos universitarios. Como sabéis, el tema de la universitario es un tema muy complicado en Estados Unidos, pues lógicamente porque la economía también está allí muy tocada. Y también el acceso a la vivienda lo quiere mejorar. Esto, Pablo, sería a grandes rasgos lo que Biden ha firmado en sus primeras horas y que, insisto, que a nivel práctico, poco o nada. Exacto. Hombre, Pep, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que los que no vivimos en Estados Unidos vivimos un poco de percepciones de lo que leemos y lo que vemos. Yo creo que si una percepción es general a nivel global es esa polarización y esa distancia entre unos Estados Unidos y otra idea de Estados Unidos, ¿vale? Y eso es algo que Biden ha querido dejar súper claro a lo largo de su discurso de investidura. ¿Tú crees que va a ser capaz de unir ese Estados Unidos fragmentado y dolido, especialmente reflejado en ese asalto al Capitolio de hace una semana? Pues, Pablo, la pregunta es muy interesante y mi opinión, yo creo que Biden sí que lo va a conseguir porque es que no depende solo de Biden. Es decir, en este caso hay varios actores sobre el terreno. Bueno, Biden en el discurso, que también habéis analizado antes, él ya se refería a todo aquel que no lo hubiese votado. Él le decía, pedía que le dejasen un tiempo, pedía una moratoria y decía, y si aún así, con lo que yo haga, no estáis de acuerdo, esto es la democracia. Ahí se estaba refiriendo a los votantes. Pero también en su discurso hablaba del terrorismo doméstico. Y es el primer comandante en jefe que en un discurso de investidura se refiere
a el supremacismo. Claro, lógicamente, con lo que sucedió en el Capitolio no era para menos. No, desde luego. Por tanto, el propio Biden ya diferencia entre el que no le ha votado y el delincuente. Los republicanos, en este caso, arroparon, la cúpula del Partido Republicano arropó la investidura de Biden y no estuvo en la despedida de la base de Andrews de Trump. Mike Pence, el vicepresidente, estuvo allí con él. De hecho, los seguidores de Trump pedían el linchamiento del vicepresidente, que tuvo que ser, lógicamente, evacuado por el servicio secreto cuando ese asalto al Congreso. Ted Cruz, que también en un principio estaba a favor del recuento de los votos, viendo lo que sucedía, también se ha posicionado a favor de Biden y de la democracia. Los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes, McConnell, McCarthy, toda la cúpula del Partido Republicano se ha querido separar de Trump. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos de la imagen pública. El Partido Republicano ficha a Trump por su dinero y por la marca personal de Trump. En este momento Trump es tóxico. Por tanto, la manera que tiene Biden de unir es trabajar conjuntamente con el Partido Republicano. ¿Va a trabajar con el Partido Republicano o el Partido Republicano va a dejar que Biden trabaje con él? Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano es el principal interesado. Trump ha destrozado el partido de Lincoln y de Reagan. Es un partido que está irreconocible. Y el propio Trump, que ya ha visto cómo vulgarmente le han dado la patada, está ya pensando en montar su propio partido. Porque ahora mismo en Estados Unidos tenemos demócratas, republicanos, bueno, una izquierda marginal, que esta es otra, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando el Partido Socialista en España tildaba de socialista a Biden. Es para decirle, bueno, señores, estudien un poquito, ¿vale? Porque van ustedes a Estados Unidos y le dicen a Biden que es socialista y seguro que Biden les dice a ustedes de todo menos bonito. Porque para un norteamericano el socialismo es por lo que es, bueno, lo que estamos viendo a día de hoy. Pero no vamos a entrar en esto. Y rápidamente. Tenemos votantes de republicanos, votantes demócratas, partidos de izquierda y luego, por otro lado, vamos a tener a los seguidores de Trump, que van a ser un grupo que puede convertirse en algo totalmente marginal si Donald Trump decide rendirse o pueden provocar mucho ruido si Trump finalmente monta su partido. Perfecto. Pues muchas gracias, Pep. Y bueno, ahora llegamos ya a la recta final de este debate, que son las preguntas que nos han ido llegando. Nos han llegado... Pablo, perdona. ¿Me dejas hablar 30 segundos de Kamala? Sí, por favor, sí. El papel que puede jugar Kamala Harris, sí. Pero muy rápidamente y sobre todo porque, jolines, porque tenemos aquí a Lucas, que también es un gran entendido. Y Lucas, tendremos que debatir otro día sobre esto. Para mí, Kamala es un producto de comunicación política totalmente acertado. Kamala también es, por un lado, comunicación e imagen y, por otro lado, acción. Como sabéis, dicen, ¿no?, que a los 78 años de Biden, pues Kamala con sus 56, pues puede ser presidenta de los Estados Unidos. Hija de padres inmigrantes, padre jamaicano, madre india hindú. Claro, ella se vende como una mujer afroamericana, luchadora de las minorías, ha dedicado todo tipo de calificativos contra Donald Trump, pero bueno, ahora poca gente se acuerda que durante las primarias, que ya en las primarias se retiró rápidamente, en las primarias acusaba a Biden de aquel discurso segregacionista que tuvo cuando era más joven. Biden tiene a sus espaldas unos 50 años de política, ¿no? Y ha dado muchos giros. De hecho, se vende a Kamala como una progresista en un gobierno progresista, pero realmente Kamala, y en su expediente está, siendo fiscal de San Francisco y fiscal general de California y gobernadora de California, ha sido una mujer que perfectamente podría responder al rol republicano. Ha sido una mujer que cuando en algún momento ha habido algún problema con la policía, de algún tipo de exceso, presunto exceso, se ha puesto a favor de la policía. De hecho, los propios demócratas del propio partido de Kamala, en California, tenían un eslogan que era Kamala es la policía. Es decir, Kamala ha dado un giro, pero porque interesaba en la narrativa política presentarla como una moderada. Ni Biden es moderado, ni Kamala es moderada. Son dos conservadores, porque el Partido Demócrata es un partido conservador eminentemente, y de hecho incluso Kamala tenía una ley en California que era la ley de las 3 leyes. Si tú cometías 3 delitos y uno de ellos era grave, directamente a la cárcel. Y en este caso era cadena perpetua. Poco progresismo veo yo aquí, pero se ha vendido muy bien. Y oye, quizá hacía falta, ¿no?, que llegase a la Casa Blanca pues un perfil muy parecido en políticas al perfil de Trump, pero con una comunicación mucho más moderada. Y con esto, Pablo, perdona, pero es que no quería yo dejar ahí el este. Sí. La verdad es que, mira,
esto de contrastes entre el presidente y el vicepresidente y la forma de llegar, creo que también recuerda un poco lo que pasó entre Kennedy y Lyndon Johnson, que eran totalmente antagónicos y distintos, y al final uno acabó siendo el vicepresidente del otro. Eso es, bueno, como apunte así que creo que deberíamos sacar. Pues bueno, pues ahora sí que vamos a pasar a la parte final, que son esas preguntas de examen que nos han ido lanzando a lo largo de estos días de preparación del debate. Las hemos agrupado de manera que tenéis que ser concretos y cortos, porque las preguntas también las hemos dejado cortas para no hacer esto mucho más largo. La primera que nos llega viene a través de Rosa del Valle, vía Instagram, que esta pregunta va para Lucas Domínguez. La pregunta es clara: ¿qué le pareció el outfit de Bernie Sanders? La pregunta es curiosa, ¿eh? Bueno, entiendo que se refiere a protocolarmente, ¿no? Sí. Bueno, a ver, protocolariamente pues no iba apropiado, obviamente. Ahora, si entramos en comunicación, pues tenía ese puntillo entrañable, ¿no? Del abuelito gruñoncillo de las series. Que bueno, a ver, vamos a ver. Es un señor mayor, ya tiene todo el pescado vendido. Se puede permitir lo que quiera. Obviamente, dentro de lo que es el protocolo, pues me era respetuoso asistir a un acto de esa guisa, ¿no? Pero cuando ya lo haces por compromiso y porque no tienes más remedio y tienes que estar ahí, pues, bueno, obviamente siempre se recomienda ajustarse a los códigos de indumentaria, ¿no? Que en el mundo animal también existen las ocasiones especiales y también hasta los animalitos distinguen cuando un acto requiere de cierta etiqueta y cuando no. Pero bueno, no iba apropiado, obviamente, protocolariamente, pero vamos, que en cuanto a comunicación, pues transmitía esa imagen pues de abuelito entrañable que ya ha vivido su vida y que, bueno, esto es como cuando vamos a cenar en Nochebuena a casa de la familia y el abuelo está en bata, pues ya está, todos con traje y el abuelo con la bata, pues ya está, Pues sí. sin más. La verdad que ha sido carne de meme espectacular, ¿eh? De hecho, hoy me ha llegado una aplicación que tú pones la dirección donde quieras y aparece Bernie Sanders sentado en la silla. La verdad que es espectacular. Yo creo que en la historia de las investiduras nunca había pasado algo así. Pero bueno, nos llega otra pregunta también en este caso, para María Barrios, vía Instagram, a través de Garrett Consultores. Te quiere preguntar, María, si Biden es el presidente con peor comunicación. Directa, ¿eh? Directa. No, a ver, todo es cuestión de contexto. Es que volvemos a siempre lo mismo. Es decir, Biden es un presidente que tiene 70 y largos años, que es cuya comunicación no verbal es muy moderada, extremadamente moderada, por no decir que está muy tieso siempre, pero eso no significa que sea malo. Eso significa que él es una persona muy controlada a la hora de comunicar. Biden no va a improvisar una comunicación. También os digo que creo que no le haría falta porque tiene 50 años de política a sus espaldas y muchas más tablas de las que nosotros nos podemos imaginar. Es decir, que una persona parezca más seria y tenga una comunicación controlada, como la que hace Biden, no significa que es una mala comunicación, significa que es una comunicación controlada, pensada y estratégica. A mí no me parece que sea malo, me gustó muchísimo el discurso que dio cuando la toma del Capitolio. Me pareció que tenía motivos, los medios estaban y la oportunidad fue inmejorable y su discurso fue muy bueno. El mensaje es muy bueno. Me gustan sus mensajes. Es verdad que va a ser muy aburrido. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a Trump y sus locuras. Pero no significa que vaya a ser mala, pero ni muchísimo menos. Muy bien. Pues nos llega una pregunta ahora también peleaguda, ¿eh? Peleaguda y además, pues, es para Héctor González. Nos pregunta Manuel Orch, vía mail, nos pregunta: ¿cuál va a ser la política a partir de ahora con Corea del Norte? Ahí va. Pregunta curiosa, ¿eh? Pues bueno, hemos visto cómo Trump ha pasado del odio a la amistad y al distanciamiento progresivamente a lo largo de los primeros 3 años, porque el último yo creo que ya no ha habido ninguna relación con Corea del Norte. Yo creo que dentro del perfil o de equilibrio o de moderación o de no meterse yo creo que excesivamente en charcos
de Biden, de momento va a ser un país al que obviará, salvo que haya incluso obviará las provocaciones del líder de Corea y no entrará como sí que hizo Trump desde el principio. Trump lo buscó como antagonista, como antagonista al que luego encima consideró, y ese giro tan espectacular, al que consideró casi como un amigo entrañable y le dedicó los mejores calificativos o de los mejores calificativos que hemos visto a Trump. Yo creo que en el caso de Biden, al ignorarlo, por lo menos en los primeros meses, ignorar a Corea y Corea desaparecerá en el anonimato de una nación más como es en el mundo. Yo creo que tiene mucha más importancia posiblemente, aparte de que tenga más importancia, que también dentro de su política exterior tendrá mucha más importancia Irán y sellar esas heridas con Irán que Corea. Por tanto, yo creo que a Corea le dio una relevancia excesiva a Trump con sus enfrentamientos tan curiosos que hemos vivido y que Biden no se la va a dar, de manera que Corea quedará totalmente difuminada. Muy bien. También nos llega a través de nuestro Facebook Live una pregunta de María Pérez de Villar que pone, ¿crees que el presidente de hecho será Biden o Kamala? Yo creo que claramente Biden ya tiene la experiencia de haber sido vicepresidente, de saber cómo hay que actuar y Kamala yo creo que es el respaldo comunicativo necesario para trasladar que abarcas a toda la sociedad. El hombre blanco, ella mujer negra, con eso tienes un abanico muy, muy amplio también. El nativo, ella procedente de familia inmigrante, creo que ella es más el complemento, pero por lo menos al principio yo creo que está claro que, o sea, que va a ser Biden y como yo coincido bastante con María lo que comentaba, de que Biden tiene mucha más fuerza, o su discurso tiene mucho más empaque del que pasa al principio. Lo que pasa es que venimos primero de la época de Obama, de esos 8 años, de cómo dio ese giro drástico en el mejor sentido a la comunicación y cómo conseguía empatizar tanto con sus discursos. Y después a las provocaciones de Trump. Si Biden hubiera sido el sucesor, por ejemplo, de Bush, yo creo que nos hubiera parecido sorprendente la capacidad expresiva de Biden comparado con Bush. Pero claro, viene de Trump y de Obama. Entonces nos comparamos con los antecesores, pero a medio plazo yo creo que nos vamos a acostumbrar a él y que nos va a transmitir más empatía o nos va a sorprender incluso con algunas acciones más de lo que parece. El principio sí que nos resulta aburrido, pero es que venimos de Trump. Pues también. Bueno, pues nos llega también preguntas para Pep Rubio, en este caso, a través de Twitter. Putin Actitude nos pregunta, prepárate, Pep. ¿Cuál es ese nombre? Ojo, ¿cuál es la postura de Rusia con respecto a Biden? La postura de Rusia con respecto a Biden. Sí. Pues mira, Pablo, es muy interesante. De hecho, la presidenta del Senado ruso, que bueno, ellos lo llaman Consejo de la Federación Rusa, cuando le preguntaron dijo que no se hacían ilusiones en que las relaciones mejorasen. Yo considero que ese antagonismo entre los Estados Unidos y Rusia es algo ya que forma parte de la historia del folclore. Yo no concibo un mundo donde Estados Unidos y Rusia vayan de la mano en todo. Nos faltaría algo, ¿no? Es decir, forma parte del universo, por decirlo de algún modo. Pero sí que es cierto que tengamos en cuenta que Trump no ha sido intervencionista y ha dejado que Rusia pues, hiciese lo que tuviese que hacer en todo el espacio postsoviético, en todo lo que se llama Eurasia, ¿no? De hecho, en este espacio, en Eurasia, es donde desde el Consejo Ruso de Asuntos Exteriores, el portavoz, también preguntado por el tema este de, bueno, ¿qué opinan ustedes mostraba cierta preocupación. Y es lógico. Es decir, yo estoy convencido que vamos a recuperar esos Estados Unidos que, entre comillas, entendían que eran responsables de poner orden en aquello con lo que no estaban de acuerdo. Trump, como ha sido tan proteccionista, no ha querido ni gastar en armamento ni en soldados y, por otro lado, repito, ha demostrado, o por lo menos en acciones, respeto por la vida, que es algo que también es muy, muy plausible. Entonces, desde Rusia, realmente, tanto lo que hemos escuchado, porque Putin de momento no se ha pronunciado más allá de aceptar que se renueve, que de hecho este año en febrero, el START 3, que era el programa de desmantelamiento nuclear, digamos que acababa ahí, pues Biden ya dijo que si él llegaba a la presidencia, pues quería que aquello se mantuviese y que se renovase. Putin sí que dijo que estaba conforme con eso. Pero más allá, desde Rusia, realmente, entre comillas, les da igual por un lado, pero por otro saben que va a haber un mayor intervencionismo en la zona de Eurasia y que en más de una ocasión vamos a tener de nuevo algún tipo de conflicto diplomático.
Y también ahora un usuario de Facebook nos pregunta, María de la O, nos pregunta, ¿qué le parece que la primera llamada que realizó Biden a un líder internacional fuera a Justin Trudeau? María de la O. Bueno, pues pueden ser dos cosas. Bueno, yo entiendo que es el vecino más cercano que tiene. Es decir, la capital de Canadá es la capital más cercana a los Estados Unidos, a Washington en este caso. Pueden ser dos cosas. O Biden le ha pedido consejo para Instagram a Trudeau, que es un... No, vamos, que es un hombre que igual que Kamala dice una cosa y hace otra, y me parece muy bien, es un producto de marketing. O realmente lo que le estaba diciendo, y yo creo que los tiros van por ahí, es algo relacionado con una de esas 17 órdenes ejecutivas que firmó y que antes no hemos comentado, que es la cancelación de la construcción del oleoducto que iba a ir desde Alberta hasta Nebraska. Un oleoducto que llamaban el Keystone XL. Yo creo que por ahí van los tiros. Y bueno, esto Biden, como digo, lo va a revocar. Yo entiendo que a Trudeau esto gracia no le hace. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora nos llega una última pregunta. En este caso es para Pepe Morgan. Vía mail, Pablo Cosido nos pregunta, ¿es Biden el demócrata mejor preparado que ha llegado a la Casa Blanca? Uf, qué preguntas me hacen a mí. Pues hombre, no sé si es el mejor preparado, pero desde luego ha pasado largo tiempo preparándose en diferentes cargos de la administración americana. Entonces, desde luego, que no sea porque no conoce de cerca la figura presidencial. De hecho, fue vicepresidente, como sabéis, y tiene una carrera política muy, muy dilatada. Si me pregunta si ha sido o es el demócrata más preparado respecto a los que concurrieron a las primarias, que es la única comparación cercana que podríamos establecer, yo creo que, bueno, salvando el caso de Bernie Sanders, que antes ha salido en la sesión más por una cuestión de indumentaria que no por sus características políticas, que Bernie Sanders sí que recoge más el voto de la izquierda del Partido Demócrata. Yo creo que habían buenos candidatos que se fueron quedando. Incluso estaba Michael Bloomberg, el que fue alcalde de Nueva York, Elizabeth Warren. Creo que había gente como también esta senadora de Minnesota, que creo que es Amy Klobuchar, ¿no? Amy Klobuchar también estaba en esa carrera, y creo que había gente muy preparada en el Partido Demócrata también para poder acceder a ese cargo. Es decir que, bueno, yo sinceramente te voy a decir una cosa y ya lo dejamos como una confesión. Considero que la persona, por experiencia, por conocimiento y por capacidad, quizá no por marketing político, porque creo que ahí pecó en exceso en su momento, era Hillary Clinton, en mi opinión, una de las personas más preparadas, sobre todo por el bagaje, la capacidad y el conocimiento, porque incluso fue secretaria de Estado de la administración Obama, tenía las relaciones internacionales, y yo creo que ese es el gran déficit que tiene todavía Estados Unidos, el no haber tenido una mujer al frente de su nación. Pues muchas gracias, Pepe. Hay una última pregunta que no han dicho para quién, o sea, nos la lanzan a nivel general. Como es la última, lo que os voy a pedir es que sea un formato de sí o no, o algo, una respuesta rápida. Y nos pregunta José Antonio López García, ¿crees que Biden agotará su mandato al menos sus primeros 4 años? Gracias. O sea, la pregunta así, como es una pregunta de sí o no, si creéis o no, pues vamos, si os parece, pues empezamos con María y a ver qué opina. Yo creo en Dios y en lo demás solo confío. Muy bien. Yo estoy seguro que en los 4 primeros años sí. Eso por lo menos sí. Pep, ¿qué opinas? Yo voy a decir que sí, confío en él, en su salud y en el equipo médico que le acompaña a todas partes. Muy bien. Morgan, ¿tú qué opinas? Bueno, pues que agotará el primer mandato, salvo que surja algún imprevisto relacionado con la salud. ¿Lucas? Yo creo que sí, pero creo que la Parca tiene una habitación ya en la Casa Blanca. Oye, ¿y Héctor, opinas lo mismo? Bueno, yo opino lo mismo, pero también le doy un giro. Yo creo que sí que lo agotará, y no descartaría que pudiera presentarse a las próximas y que todo lo que hablamos de Kamala quedará en nada, quedará en vicepresidenta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que son las 9 menos cuarto aquí en España.
los que nos veáis desde fuera. Llevamos casi 2 horas de debate y tertulia y bueno, yo creo que ha sido verdaderamente apasionante por las opiniones, los conocimientos que hemos compartido. La verdad es que ha sido una gozada. Agradecer sobre todo a los que nos están viendo y a los que os habéis ido incorporando a lo largo de la tarde. Agradecer también a los Abacipers que dan sentido y razón a todo este trabajo. ¿Qué deciros? Yo no se me ocurre otra manera mejor de terminar esta tertulia que con una frase que saqué del discurso de Joe Biden del otro día y que además creo que he intentado entretejer cuando se le ha ido la conexión a nuestro compañero Héctor por intentar salvar un poco por intentar salvar la situación. Y es una frase que dice en su discurso hacia el final y que dice: quiero definir a Estados Unidos con una palabra, la palabra posibilidades. Creo en las posibilidades que este país tiene para todos. Yo creo que es reflejo y una declaración de intenciones de lo que puede ser la administración Biden a partir de ahora. Así que muchísimas gracias, María, Pepe, Lucas y Héctor. Bueno, contamos con vosotros para todo lo que podamos hacer de ahora en adelante. Agradeceros a todos la participación y sobre todo desearos muy, muy buenas noches y daros las gracias a todos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Encantado.